Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por su interés en nuestro tercer seminario web en español organizado por la sección de América Latina y Caribe de la SWS. El tema de hoy es paradigmas fluviales entre mitos y realidades en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Mi nombre es Luisa Ricaurte y soy la coordinadora de la SWS para América Latina y el Caribe. A continuación presentamos una charla pregrabada de 45 minutos. Al final, las preguntas ustedes las pueden enviar por correo electrónico a nuestra conferencista. Para volver a ver ese seminario, ustedes recibirán el link por correo electrónico. Ustedes también pueden entrar a la página web de la SWS, como se indica en la diapositiva. Pueden hacer clic sobre eventos y luego sobre el último botón inferior, el cual está indicado con la flecha roja, en donde se encuentran todos los archivos de las charlas anteriores en español. También, muy amablemente, les pedimos que al final de esta charla respondan la evaluación, la cual nos ayudará a organizar futuros eventos. Los seminarios web de la SWS están aprobados por el programa de certificación profesional de la SWS, el cual es aplicable para adquirir créditos de educación continuada, los cuales ustedes pueden usar para obtener o renovar la certificación como científico profesional de humedales. Los certificados de participación están disponibles desde ya a través de la aplicación de la SWS. Un día después de esta charla, ustedes recibirán un correo electrónico de Michelle Chosek, la directora ejecutiva de la SWS. Por favor, revisen la carpeta spam en caso de no ver el correo en su bandeja de entrada. Para acceder al certificado, los miembros de la SWS deben iniciar sesión en la tienda de la organización, en donde los certificados se pueden comprar por un valor de $0. Para los no miembros de la organización, ese certificado tiene un costo de $20. Los certificados de participación también están disponibles para aquellos que ven las charlas de los seminarios anteriores. Una vez aclarado esto, damos inicio a nuestro seminario web en español. Nuestra conferencista de hoy es Alicia Poy. Ella es doctora en biología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Su trabajo profesional fue compartido entre docencia como profesora de limnología de la Universidad Nacional del Nordeste e investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET en el CECOAL, Centro de Ecología Aplicada al Litoral. Ha trabajado en el Nordeste de Argentina durante más de 40 años y exploró diferentes humedales conectados y aislados de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo. Tiene más de 80 publicaciones en revistas de revisión por pares, así como capítulos de libros y textos de divulgación pública. Las investigaciones académicas se centran en la biodiversidad de los humedales y el rol de los invertebrados en el procesamiento de la materia orgánica. Sus intereses actuales están relacionados con el biomonitoreo en ecosistemas acuáticos de agua dulce y el uso de invertebrados como indicadores de la integridad de los humedales. Dicho esto, doctora Poy, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a los seminarios web en español de la SWS. En esta breve charla vamos a hablar sobre algunos aspectos relevantes de lo que ocurre en un sector de la planicie del río Paraná, ubicado aguas abajo de la confluencia con el río Paraguay. La cuenca del río de la Plata es compartida por 5 países. El río Paraná nace en el Planalto brasilero y en territorio argentino recibe las aguas del río Paraguay unos pocos kilómetros antes de la ciudad de Corrientes. El río Paraguay nace en el Pantanal de Mato Grosso en Brasil y antes de desembocar en el río Paraná recibe las aguas turbias cargadas de sólidos en suspensión del río Bermejo. A partir de este punto, el Paraguay lleva una carga de sólidos muy superior a la que posee en el tramo ubicado a la vista aérea de la confluencia de ambos ríos es imponente. En una depresión de 43 metros de profundidad se forman 2 canales,
de escurrimiento diferentes en el mismo cauce, derecho e izquierdo. El canal derecho, que en la foto aparece a la izquierda, es ancho, somero y presenta características del río Paraguay. El izquierdo, en la foto a la derecha, es estrecho, profundo y con particularidades del Alto Paraná. Si nosotros vemos desde el aire, la ciudad de Corrientes aparece sobreelevada, sobre barrancas, respecto de la margen derecha del río Paraná, que es baja e inundable. La activa migración del canal principal del río Paraná y la inundación crean, modifican y destruyen las formas del paisaje fluvial. Pocos kilómetros aguas abajo se ubica la provincia de Corrientes, que es lo que vemos en la imagen, que está localizada entonces, como dijimos recién, sobre barrancas elevadas unos 8 metros respecto de la margen derecha, que es baja e inundable. El agua de ambas márgenes del río Paraná en este tramo tiene, por lo tanto, diferentes características físicas y químicas. En la tabla vemos la margen izquierda comparada con la margen derecha, donde se han marcado los principales parámetros físicos y químicos. Lo que está en blanco es antes de la construcción del embalse de Yacyretá y lo que está en rojo es con posterioridad. Lo que se puede ver es que la margen con menor transparencia y mayor conductividad eléctrica es la margen derecha, debido a la influencia sobre esta margen del río Paraguay. La concentración de sedimentos en suspensión es mayor sobre la margen derecha, que transporta 4% de arena, 66% de limo y 30% de arcilla. En cambio, sobre la margen derecha nosotros encontramos una mayor proporción de limo respecto de arcillas y arenas. La planicie de inundación forma parte de la denominada llanura chaco-pampeana, una unidad geomorfológica plana cuyo ancho puede variar entre 10 y 40 kilómetros. En esta foto estamos viendo la margen opuesta a la que vimos en las otras diapositivas, es decir, la margen inundable en la provincia del Chaco. Este sector de la planicie se localiza dentro del sitio Ramsar Humedal Chaco. En el paisaje se destacan por su elevada cobertura y extensión las lagunas de Espira, que están formadas por los derrames laterales del río. Son cuerpos de agua semilunares, llamados localmente madrejones, que presentan forma diferente, como se ve en la imagen. Tienen entre 100 y 500 metros de ancho y entre 500 y 3000 metros de longitud. Son poco profundos, tienen bajo cociente de drenaje y la conexión puede ser directa o indirecta con el cauce principal. En las lagunas de Espira, una de las características más importantes que estos ambientes presentan es la elevada cobertura de plantas acuáticas flotantes, especialmente de Eichhornia crassipes, camalote, jacinto de agua o water hyacinth. El 80% de los lagos de planicie en esta área están cubiertos por esta planta. Los camalotes o floating meadows cubren entre 5 y 10% de la superficie del agua. El nivel del agua del río Paraná es irregular en esta área, depende de las lluvias caídas en la alta cuenca y el aporte de los tributarios. Presenta distinta amplitud, intensidad, magnitud, estacionalidad y recurrencia de pulsos.
Si nosotros analizamos una serie histórica como la que vemos en esta diapositiva, las crecientes extraordinarias superiores a 8 metros en el puerto de Corrientes ocurrieron en 1982, 1992 y 1998, lo que demuestra que son eventos de recurrencia no predecible. Si bien el régimen hidrológico es irregular, el río Paraná presenta una fase de aguas altas en la época estival, con las máximas en febrero y marzo, y una fase de aguas bajas que comienza en otoño y dura hasta la primavera, con mínimos en agosto y septiembre. El régimen hidrológico condiciona muchos procesos en la cuenca que veremos a lo largo de esta presentación. Si comparamos dos momentos de esta curva, por ejemplo, mayo de 1998 a la izquierda en la diapositiva y agosto de 2001 a la derecha en la diapositiva, con una imagen Landsat, veremos que la extensión de la planicie, en color negro oscuro, es muy variable según consideremos un periodo de aguas altas del río, como es el de mayo, o un periodo de aguas bajas, como es el de agosto. La diferencia entre la superficie en la máxima y mínima crecida puede ser medida con el cociente de elasticidad. La planicie se contrae y se dilata al ritmo del río. Los valores varían en distintos puntos del río entre 5,1 y 10,5. Entonces vamos a introducir el concepto de elasticidad. A nivel de cada humedal, nosotros podemos determinar el cociente entre la superficie en la fase de máximo anegamiento o inundación y la superficie en la sequía extrema, de acuerdo al concepto que Neif et al. Introducieron en 1994. En la siguiente diapositiva veremos el funcionamiento de una laguna de espiras con cobertura de camalote en ambos. En este caso vamos a ver qué ocurre en ese tipo de lagunas cuando se da el periodo de conexión con el río, con el cauce principal del Paraná. La precipitación en el área de estudio es en valores promedio de 1.360 milímetros y se evaporan 1.239 milímetros por estar bajo la influencia de un clima subtropical. Las temperaturas máximas se dan en enero, las promedio, que varían entre 33 y 35 grados, y las mínimas se dan en julio, entre 19 y 22 grados. El número de heladas es muy bajo, 0,5 en un promedio de 50 años. Durante el periodo de conexión se produce ingreso de fósforo desde el río a la planicie con los sedimentos transportados por el río y que son retenidos por las raíces de las plantas. También hay ingreso de nitrógeno. No conocemos si hay aportes subterráneos y tampoco cuánto se exporta desde los camalotes, desde las lagunas de espira. Hay alta producción de plantas acuáticas, de camalotes principalmente, por el ingreso de los nutrientes. Cuando se da el periodo de aislamiento, en estas lagunas de espiras también hay alta producción de plantas acuáticas, pero esta se genera no por el ingreso del agua del río, porque en este periodo las lagunas no están conectadas, sino a partir del amonio generado por los procesos de descomposición de la materia orgánica. A la izquierda vemos qué porcentajes aportan la caída de la brosa, la fijación heterotrófica de nitrógeno molecular, la liberación desde los sedimentos, la fijación de nitrógeno en las raíces y la fijación de nitrógeno en el agua. Estos lagos someros con dominancia de Eichhornia crassipes presentan limitación por nitrógeno en la estación calurosa. En la estación fría el nitrógeno aumenta 10 veces. Hay estratificación en días soleados.
Hay perfiles clinógrados de oxígeno, es decir, que el oxígeno disminuye hacia el fondo en la interfase agua-sedimento, y hay disminución entre 2 y 6 grados en la temperatura del agua debido al efecto de la cobertura de las plantas acuáticas. En estos ambientes viven una gran cantidad de invertebrados que son el sustento de las mallas tróficas conformadas por peces y aves acuáticas. Allí observamos que hay dominancia de oligoquetos y quironómidos en aguas bajas, que se incrementan las poblaciones de concostráceos en aguas altas. No hemos encontrado partidores por debajo de la línea de agua, es decir, en las raíces de las plantas, sino que son organismos que procesan la materia orgánica particulada fina. Hay ausencia de palemónidos, que son especies omnívoras que pueden intervenir en el proceso de la materia orgánica, y escasez de anfípodos. Hay una abundancia muy alta de herbívoros por arriba de la línea de agua. Vemos en la imagen de la derecha abajo a Cornops aquaticum, que es una tucura que puede llegar a remover entre 13 y 24% de la biomasa de las hojas. En las áreas vegetadas por el camalote se registran valores de abundancia que varían de acuerdo a cada sitio. Por ejemplo, en el sitio que está indicado con la flecha hacia arriba como sitio A, los valores varían entre 5.395 y 24.116 individuos por metro cuadrado. Es un sitio que tiene una menor conexión con el río Paraná que el sitio que está ubicado abajo, a donde los valores varían entre 11.777 y 20.369 individuos por metro cuadrado. La riqueza de especies también varía entre el periodo de aguas bajas y altas, y varía entre sitios, y está ejemplificada como valor de S en recuadros blancos a la derecha. En el sitio más conectado con el río, el periodo hidrológico explica el 73% de la variación de la abundancia y de la riqueza de especies. En cambio, en el sitio menos conectado, la conductividad eléctrica, el periodo hidrológico y el oxígeno disuelto explican el 92% de la variabilidad. En las colectividades del Ventos encontramos un fenómeno que es diferente a otros lagos de planicie, por ejemplo lo descrito para los grandes lagos de Barcea en el Amazonas, porque el periodo de aguas bajas, el Ventos es muy pobre, prácticamente está despoblado. El ingreso del agua del río Paraná produce que la abundancia de los invertebrados aumente, puede aumentar hasta 10 veces en menos de 30 días. Las especies del Ventos provienen del área vegetal. En aguas altas se registran hasta 10.000 individuos por metro cuadrado, y la diversidad específica varía entre 2,5 y 3,6. Como consecuencia del ingreso de agua se produce un aumento en la circulación, hay una disminución del contenido en materia orgánica, un aumento de la profundidad y del contenido de oxígeno disuelto en el agua. Esto es lo que produce un cambio en la abundancia de estas colectividades. En las lagunas de espiras pobladas con camalote se han registrado unas 100 especies de peces. La mayor parte de las especies son unas 70, se encuentran en el periodo de aguas altas, y solo 33 se registran durante el aislamiento. Las especies dominantes son de pequeña talla y pertenecen al orden Carassiformes. La mayor parte de las especies, excepto las carnívoras, consumen varios ítems alimenticios, como el ejemplo que ilustramos, donde este pequeño pez, muy típico de nuestra planicie,
Se alimenta de microcrustáceos, de insectos, de semillas de plantas acuáticas, de Polygonum y de otras especies, y del detrito. Los insectos son especialmente larvas de quironómidos y que es un importante recurso alimenticio para la mayoría de los peces, y entre los microcrustáceos encontramos fundamentalmente especies de cladóceros. Y aquí vamos a introducir un concepto importante que lo vamos a utilizar a lo largo de las diapositivas que siguen. El término conectividad hidrológica ha sido usado muchísimo para describir la conexión espacial en los sistemas fluviales. Fue definido originalmente por Ward y después por Pringles, que definió la conectividad hidrológica como la transferencia de materia y energía y o organismos dentro y entre elementos del sistema. Biens, en 2002, describe que la conectividad hidrológica posee tres dimensiones: una longitudinal desde la cabecera de un río a la desembocadura, la lateral, río planicie, la vertical, río napa freática, y la conectividad temporal, que son las variaciones espaciales. Si nosotros observamos la planicie del río Paraná después de su confluencia con el río Paraná en una versión esquemática, vemos que en este caso se extiende unos 8 kilómetros, como dijimos al comienzo, y con este ejemplo intentamos ver cómo la margen derecha es baja e inundable, la margen izquierda está sobrelevada, el curso principal corre entre ambas márgenes, está con el número 2. Encontramos sitios como el sitio A, que es un bañado fluvial, que tiene plantas de camalote, carrizo, etc., y está bordeado por bosques pioneros de sauce y aliso. El sitio B, que es un típico lago de espira o Oxbow Lake, con camalotes, que está rodeado por bosques mixtos en galería. Y después encontramos, más alejados de la planicie, esteros que tienen totoras y camalotes y que se encuentran rodeados por palmares inundables. En las fotos ilustramos algunos de los sitios que hemos comentado y que vamos a seguir analizando a lo largo de las diapositivas. Esos tres sitios tienen diferente posición topográfica, por lo tanto tienen diferente conectividad hidrológica con el río Paraná. Con el software Pulso se puede estimar el número de días en que cada humedal está conectado, conociendo su posición topográfica y relacionándolo con el hidrómetro más cercano. En este caso vemos que el sitio A está conectado un mayor número de días por estar en una posición topográfica más baja que el sitio B y que el sitio C, y podemos determinar su cociente de conectividad fluvial como una diferencia entre el número de días en que estuvo conectado y el número de días en que permaneció en aislamiento. En esta diapositiva vimos otro sector de la planicie donde, separados por pocos kilómetros, podemos encontrar humedales conectados de diferente modo con el río según su posición topográfica y el tipo de conexión directa e indirecta. Aquí están ordenados de acuerdo a su distancia respecto del canal principal del río Paraná, que lo vemos a la derecha abajo. Nosotros podemos determinar, conociendo su posición topográfica, de la misma modo como lo hicimos antes, el número de días en el que cada sitio permanece inundado, para en este caso un periodo diferente, 1997-2000, y lo determinamos con el software Pulso. Ordenamos los mismos sitios de acuerdo a la posición topográfica, no a la distancia.
en la planicie de inundación, vemos que el sitio que antes aparecía con el número 7, ahora lleva el número 1. Entonces, es muy importante este concepto para el ordenamiento de nuestros sitios. Muchos autores han encontrado que la distancia geográfica desde el río no siempre predice la conectividad debido a la disparidad en la pendiente de la planicie o al tipo de conexión de los cuerpos de agua. En cambio, la distancia hidrológica, la posición topográfica, parece ser un buen predictor de la conectividad fluvial. De acuerdo a lo que hemos encontrado por autores muy conocidos, la conectividad hidrológica afecta mayoritariamente la diversidad biológica porque la riqueza de especies cambia en un gradiente lateral. Tanto alfa como beta diversidad pueden ser usados para comparar distintas planicies o diferentes sitios dentro de una planicie. En este esquema, tomado de Ward et al. 1997, la conectividad lateral se entiende como distancia desde el río y vemos cómo diferentes grupos taxonómicos responden de distintas maneras a la conectividad. Por ejemplo, el porcentaje de la máxima riqueza de especies de plantas acuáticas en cuadrados blancos aumenta con la distancia del río. En cambio, la de peces en círculos blancos disminuye. Una de las formas de determinar la tasa de cambio de la riqueza de especies entre sitios con diferente conectividad, que se usa muchísimo para determinar la heterogeneidad de hábitat, es el índice de Whittaker con la modificación introducida por Harrison, que es muy conocido y no vamos a entrar en detalles. Aquí vemos la riqueza de especies de peces en diferentes sitios ordenados según su conectividad hidrológica. Habíamos dicho que para este sector de la planicie hay unas 100 especies y acá vemos cómo la beta diversidad cambia según consideremos aguas altas, bajante o aislamiento. Es decir, que la mayor heterogeneidad espacial se da en aguas altas con una beta diversidad medida con el índice de Whittaker de 40,3. Allí los sitios más conectados, se ven en la diapositiva en color azul, son los que tienen una mayor riqueza de especies y disminuye hacia los sitios menos conectados. Esa tendencia también se da en aislamiento, pero durante la bajante se produce un reordenamiento muy importante de todos los sectores porque estamos hablando de especies con alta movilidad como son los peces. La riqueza de especies de la vegetación herbácea y leñosa de la planicie del río Paraná, aguas abajo de su confluencia con el Paraguay, está graficada en líneas negras. La mayor riqueza de especies se da en posiciones topográficas intermedias. La tasa de cambio o beta diversidad fue de 32%. Si ordenamos la riqueza de especies de animales muy pequeños como los integrantes del zooplancton en un gradiente de conectividad lateral en la misma planicie, vemos que decrece en las posiciones topográficas más altas, pero también es baja en los sitios muy vinculados al río, como el número 1, que corresponde a una laguna en una isla del cauce principal. La diversidad gamma de este sector fue de 143 especies. En la margen derecha, en el cauce principal, que no está graficado en esta diapositiva, la diversidad del zooplancton es muy baja, solo 10 especies. Es muy importante el papel que juega la vegetación en esta planicie de inundación y fundamentalmente el aporte de materia orgánica. Allí vemos en la izquierda el aporte, se ha resumido toda la información publicada en diferentes trabajos respecto al aporte de los bosques de aliso, de los bosques de sauce,
de los palmares y de los camalotales. En el caso de los bosques pluriespecíficos existe mayor cantidad de información que está publicado en el trabajo citado, por eso el rango que hemos obtenido va entre 8,97 y 14,43 toneladas hectárea año, dependiendo de que se trate de periodos durante los cuales hubo inundación y alta aporte de lluvias o periodos prolongados de sequías con bajos aportes de lluvias. Los valores pueden variar entre 2 y 8 gramos por metro cuadrado día. Esa materia orgánica se descompone en diferente tiempo en función de la conectividad hidrológica. Aquí vemos cómo el tiempo estimado para que se descomponga el 50% de la descomposición es menor en los bañados, a donde vimos en la primera diapositiva, rodeados por bosques pioneros de sauce y aliso, en las lagunas de Espira o Oxbow Lakes, respecto, por ejemplo, de un estero localizado con una localización lejana al río y con una posición topográfica diferente. Ese gradiente de conectividad hidrológica implica cambios en las condiciones físico-químicas del agua. En los bañados, el oxígeno es significativamente mayor que en las lagunas de Espira y en los esteros. En los esteros, el agua es más ácida, el pH es significativamente mayor que en los otros ambientes, y el nitrógeno en forma de nitrato tiene un gradiente siguiendo la conectividad hidrológica. En el bañado cercano al cauce del río, vemos que el coeficiente de conectividad es de 3,9, es un coeficiente alto. Allí distintas especies se descomponen a diferente velocidad, pero todas tienen, como vimos anteriormente, tienen una tasa de descomposición muy inferior al resto de los bañados, al resto de los ambientes, lagunas de Espira y esteros. Las variables que explican el proceso de descomposición es diferente en estos sitios. En el bañado es el porcentaje de nitrógeno de las hojas, en la laguna de Espira es el cociente lignina-nitrógeno y en el estero es el cociente lignina-nitrógeno. Cuando un mismo sustrato, por ejemplo, Eichhornia crassipes, el camalote, se compara entre distintos sitios, la tasa de descomposición varía con el gradiente de conectividad y se relaciona con el contenido de nitrato del agua. Los invertebrados que colonizan las hojas en descomposición se agrupan por sitios con diferente conectividad. El bañado se segrega de la laguna de Espira y del estero, donde, como vimos anteriormente, hay disminución del oxígeno disuelto y el pH del agua es más ácida. Diferentes especies de invertebrados colonizan la brosa en cada sitio y las hojas del camalote, Eichhornia crassipes, fueron colonizadas por diferentes especies en cada sitio. Muchos de los invertebrados asociados a la descomposición de las hojas no estuvieron directamente involucrados en el procesamiento de la brosa. La ausencia de fraccionadores de grandes partículas de materia orgánica, organismos partidores, parece ser una característica de estos. Por lo tanto, nosotros hemos encontrado que en esta planicie hay una alta producción de materia orgánica, una rápida descomposición, una baja proporción de invertebrados que fraccionan la materia orgánica particulada gruesa e invertebrados herbívoros por arriba de la línea del agua que remueven la biomasa producida. Los estudios realizados desde la década del 90 a la actualidad en este sector de la planicie de inundación del río Paraná
han podido demostrar la importancia de la conectividad hidrológica y del período hidrológico, aguas altas o aguas bajas, en la abundancia y diversidad de diferentes comunidades. La alta riqueza de especies, diversidad gamma, está relacionada con la alta heterogeneidad espacial y temporal que se opera en esta planicie. Los disturbios en el régimen hidrológico, canales, represas, etc., reducirían la biodiversidad por modificar la duración de las fases de aguas altas. La conservación de estas áreas vegetadas requiere mantener el actual rango de conectividad aún no modificado por acción del hombre, que provee la diversidad de hábitat a lo largo del tiempo. Todavía no conocemos, mucho no conocemos, por ejemplo, cuánto es el valor de materia orgánica que se exporta, particulada y disuelta, desde y hacia la planicie. Eso nos permitiría saber si realmente en esta planicie hay un reseteo del sistema en aguas altas o si la mayor parte de la materia orgánica se acumula y se procesa dentro de la planicie. Tampoco sabemos cómo es el intercambio de organismos. Por lo tanto, una de las próximas inquietudes, y que quedará para generaciones futuras, es saber si esta planicie es un sistema que acumula la materia orgánica o la transfiere al cauce principal durante el proceso de reseteo que se produce en los lagos de la planicie durante las crecidas. Bueno, muchas gracias, profesora Poi, por esta charla tan interesante. Si ustedes tienen preguntas o aportes, por favor enviárselos a la profesora, su correo electrónico guadalupepoi@gmail.com.ar. Para finalizar, un par de datos más. En cuanto a las membresías de la SWS, se invita a todos los interesados que procedan o habiten en países en desarrollo a solicitar una membresía gratuita de la SWS, la cual se otorga sobre una base competitiva por un periodo de 2 años y con acceso a todos los beneficios de la organización. Para aplicar, complete la solicitud en línea en el link que se encuentra en nuestra página web. Para finalizar, los invito al próximo seminario web en español, el cual es el último del ciclo ofrecido por los profesores de Argentina. Esta charla tendrá lugar el 24 de abril a las 2 p.m. EDT, presentada por el profesor Juan José Neif del Centro de Ecología Aplicada al Litoral, y él charlará sobre Argentina, el mayor caleidoscopio de humedales de Sudamérica. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima cita. Saludos.